Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar en el estudio en momentos el máximo timonel de la CPC, Ricardo Meves, va a estar conversando sobre toda la contingencia nacional en momentos aquí en CNN Prime. Una jornada cargada de noticias y que comenzamos a revisar en estos titulares. El gobierno salió a desechar la idea del ministro de Energía, Diego Pardo, quien tras los prolongados cortes de luz propuso que, comillas, alguna parte de la distribución eléctrica esté bajo la figura de una empresa estatal. La ministra vocera, Camila Vallejo, sostuvo que el Estado no tiene la musculatura para reemplazar la labor de las eléctricas, mientras que su par de Obras Públicas, Jessica López, calificó la idea como una volada. La PDI concretó la mayor incautación de fentanilo en nuestro país, confiscando un total de 985 ampollas del fármaco. En la operación, que fue encabezada por la Brigada Antinarcóticos Metropolitana, fueron detenidas 3 personas, 2 quedaron en prisión preventiva y 1 con arresto domiciliario total. En temas internacionales, Ucrania confirmó la incursión de sus tropas en territorio ruso, asegurando que ya controla cerca de 1000 metros cuadrados, en la ciudad de Kursk. Mientras el Kremlin ordenó ampliar la zona de evacuación de civiles, lo que ha obligado al desplazamiento de más de 130.000 personas. Y en el deporte, ustedes los vieron, ¿no? Los medallistas olímpicos del Team Chile, Francisca Crovetto y Yasmania Costa, llegaron a La Moneda para recibir un homenaje encabezado por el presidente Gabriel Boric y luego saludar a quienes se apostaron en la Plaza de la Constitución. Los deportistas arribaron al país luego de su participación en París 2024, donde obtuvieron oro y plata. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Comencemos con algo que les anunciamos en titulares. El mayor hallazgo en incautación de fentanilo en la historia de Chile realizó la PDI tras decomisar 985 ampollas de esta droga proveniente de Paraguay. La operación dejó 3 detenidos y 2 de ellos quedaron en prisión preventiva, 1 con arresto domiciliario total. Pablo Figueroa nos cuenta. Es el mayor hallazgo e incautación de este tipo de droga en el país. Y cada día nos hemos dado cuenta que ha sido más frecuente en el tiempo. Es el decomiso más grande que se ha hecho en 48 meses de fentanilo en el país. Mismo tiempo desde que se ha intentado ingresar esta droga de alta potencia a Chile. Durante una investigación policial desarrollada ya varios meses a la fecha, se logró detectar el transporte de esta dosis de fentanilo desde Paraguay a nuestro país a través de un camión que transportaba otras mercaderías de manera oculta, la cantidad de 985 ampollas de fentanilo. Para entender la relación de Chile con el fentanilo de forma de droga ilegal hay que remontarse a 2022, el año en donde por primera vez hizo un decomiso de esta droga, aunque hay que recalcar que también tiene un uso dentro del sistema hospitalario. Es un analgésico mayor de la familia de los opiáceos sintéticos que se utiliza para el dolor crónico y la inducción anestésica. Pero cuando se abusa o mal usa este fármaco puede ser muy peligroso porque es de corta duración y muy potente, 50 a 100 veces más potente que la morfina está descrito, y estimula unos receptores en el cerebro, unas zonas del cerebro, del sistema nervioso central, que pueden provocar analgesia y sedación profunda, euforia, confusión, depresión respiratoria y por lo tanto paro respiratorio, el coma y la muerte de la persona. Este fármaco es utilizado como analgésico y anestésico en el ámbito clínico. Sin embargo, cuando es consumido en forma ilícita, tiene un alto riesgo para la salud pública debido a su alto poder adictivo y puede causar la muerte en dosis pequeñas en el consumidor. Estas consecuencias ocurren ya que tiene efectos adversos importantes, como somnolencia, confusión en la persona, pérdida de la memoria. También ocurre una depresión respiratoria,
afectando finalmente el sistema nervioso central y el sistema cardiovascular de la persona. Para ver en lugares donde el fentanilo ha causado estragos hay que ir a Oregon. Mire estas imágenes del norte de Estados Unidos donde queda patente los problemas que trae esta droga. El fentanilo ha estado presente en algunos comprimidos, por ejemplo, que han estado mezclados con éxtasis, metanfetamina, con cocaína. Entonces esto genera, al haber otra droga depresora del sistema nervioso central, junto con el fentanilo, que es con la alta potencia que les comenté, genera una alta letalidad para el consumidor. Estamos hablando de nuevos tipos de drogas que están ingresando a los nuevos mercados ilegales que tenemos en nuestra jurisdicción y específicamente porque se vincula con otros nichos de crimen organizado que son básicamente los delitos violentos. Estamos hablando además de un tipo de drogas que es altamente peligrosa para la salud pública, toda vez que, como nos decía el perito hace un rato atrás, es 100 veces más potente que la morfina incluso, y que se utiliza en labores médicas, pero que en este caso es desviado hacia los mercados ilegales para efectos de la mezcla con otro tipo de droga y por lo tanto utilizada por personas adictas que viven en nuestra zona. El fentanilo y una problemática que amenaza al mundo y que en Chile se esperan no tener imágenes como esta que ya se ven en Estados Unidos. Y aumenta la tensión en el oficialismo, puntualmente entre el Partido Comunista y el PPD. Fueron estos últimos quienes aseguraron que si el PC no cambia su postura frente a lo que pasa en Venezuela, ven difícil la renovación del pacto. Además, en conversación con CNN Chile, Lautaro Carmona aseguró que lo que pasa en territorio caribeño no es lo que vivimos durante la dictadura en Chile. Los detalles en el informe de Macarena Román. Don Lautaro Carmona va a hablar en breve. ¿Cómo está? ¿Va a hablar breve o en breve? Ambas cosas. Importante era lo que tenía que decir Lautaro Carmona, contestar las palabras de otro presidente de partido oficialista del PPD, Jaime Quintana. Fue el senador quien aseguró que si el PC no cambia de parecer frente a Venezuela, es difícil concretar la renovación de un pacto. Yo reitero mi preocupación por la posición que ha adoptado el Partido Comunista respecto del fraude electoral ejecutado por la dictadura de Maduro. Mi llamado no es una amenaza, simplemente es la constatación de hechos. Que tenemos diferencia. ¿Va a pesar más eso que la coincidencia? A todo evento está disponible a alguien decir se quiebra porque el Partido Comunista no le aporta nada a la política ni nada en la correlación de fuerza. Desde la tienda liderada por Carmona aseguran que hay objetivos más grandes que deben superar las diferencias que en este caso se concentran en torno al régimen de Nicolás Maduro. Uno de esos objetivos, confirman, es detener el avance de la extrema derecha. Me parece que es muy inoportuno, muy poco pertinente estar instalando divisiones artificiales en el oficialismo cuando tenemos enormes desafíos pendientes. Hoy día tenemos el desafío de enfrentar la amenaza del crecimiento de la extrema derecha en Chile, por lo tanto creo que esto no ayuda en nada para aquello. Desde el PPD han enfatizado que el pacto podría fracasar para el futuro, es decir, en elecciones posteriores a las de octubre, como las presidenciales, por ejemplo, porque para las de alcaldes ya está confirmado el pacto Contigo Chile Mejor, que va desde la Democracia Cristiana hasta el PC. Este antecedente respecto a Venezuela, en todo caso, no estaba en el momento de tomar la decisión. ¿Hubiera cambiado en algo el panorama? Bueno, puede que sí, pero la verdad es que la política no es ficción, la política es realidad. La definición de los pactos se toma cuando haya que ir a las elecciones. Nosotros tomamos una definición hace unos meses atrás, que nos llevó a tener unidad en el progresismo desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista. Partido Comunista que ha tenido sus propios matices al hablar de Venezuela, pese a que desde la cúpula han insistido en que se ponen tras las palabras del presidente Boric. La actitud que toma el candidato que se da por o que se proclama por ganador, evidentemente es una actitud autoritaria y dictatorial, eso es evidente, yo creo que ha ido quedando claro. El gobierno que tiene este nivel de atropello a los derechos humanos, ¿se puede considerar una democracia? Yo que sepa en ese país, yo que sepa hay municipios dirigidos por la oposición, yo que sepa hay gobernaciones dirigidas por la oposición, yo que sepa hay parte de los rectores del Consejo Electoral vinculados a la oposición, yo que sepa hay parlamentarios vinculados a la oposición, hay manifestaciones abiertas, o sea, y yo que viví día a día 17 años de dictadura, le puedo hacer la comparación, es decir,
Eso no es lo que nosotros vivimos en Chile. Pero las diferencias no solo quedan en eso. Te quiero insistir, por críticas al presidente Boric desde el gobierno venezolano. Pero diputado, hay unas críticas. Usted a las críticas que ha hecho Nicolás Maduro al presidente de la República. De pinochetista. Pero usted dice que no se va a referir a las críticas de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. No importaron las veces que se le preguntó al diputado Barrera sobre los insultos hacia el presidente Boric por parte de integrantes del régimen de Nicolás Maduro. El observador de las elecciones venezolanas no quiso condenarlos. Ya, no, la verdad es que como te digo, nosotros no nos vamos a referir a eso, esperamos que el presidente lleve adelante todo lo que tiene que llevar con las relaciones con el país, que esperamos de que en algún momento se puedan restablecer. Quien sí cuestionó los insultos fue el presidente del PC, Lautaro Carmona, el mismo que aseguró que no han conversado con el PPD tras los desencuentros conocidos por la prensa, pero el timonel comunista dejó claro que no pretende restringir la agenda, eso si es que ambas partes están de acuerdo con dialogar. Importante además, pueden revisar la entrevista completa que realizó Paula Catenas con Cristóbal Fuentes a el presidente del PPD, donde está más larga la argumentación también que hacen respecto de este posible cuestionamiento, un pacto con el Partido Comunista, si no cambia su postura sobre Venezuela. Bueno, y siguen las reacciones tras la agresión a un militar en un puesto de vigilancia fronteriza en la comuna de Colchane. La Cámara de Diputadas y Diputados, en tanto, aprobó la prórroga a las Fuerzas Armadas en la macrozona norte. Francisca Cárdenas tiene más detalles. Francisca. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, varias reacciones de las autoridades, detalles de cómo fue esta situación, esta agresión a un militar chileno en la comuna fronteriza de Colchane, en la zona fronteriza, esto es la frontera con Bolivia, en la región de Tarapacá, que se encontraba fiscalizando a dos mujeres de nacionalidad boliviana en la frontera que estaban tratando de pasar de manera irregular, por paso no habilitado a nuestro país, y después dos sujetos lo atacan por la espalda, también de nacionalidad boliviana, le quitan su fusil y lo agreden. Lo agreden primero y después le quitan este armamento de guerra que además estaba descargado. Algunas autoridades plantearon durante esta mañana que no debían salir solo, digamos, a hacer lo que fue esta fiscalización, pero después la ministra Maya Fernández aclaró que él no estaba solo, porque él se encontraba primero, antes de este aviso de que estaban tratando de intentar ingresar de manera irregular, él se encontraba en un punto de observación fronteriza llamado Prieto 2, esto en el sector de Bofedales, un sector bastante hostil, de un clima bastante adverso, y no se encontraba solo en este punto de observación, había más compañeros, funcionarios militares en esa zona, pero él decide ir solo al lugar de los hechos tras una alerta, un llamado a través de WhatsApp y un llamado radial de que estas personas estaban intentando ingresar de manera irregular. En ese momento es cuando es atacado por esos dos sujetos y luego es llevado a un hospital. Hasta el momento está fuera de riesgo este cabo primero y también han dicho las autoridades que han reiterado lo que son las medidas de seguridad, también precisamente en este sector, los programas del Ejecutivo en torno a lo que es la protección y la seguridad, también el resguardo fronterizo en la macrozona norte de nuestro país. Escuchemos qué dijo la ministra del Interior, Carolina Toa. Pero el problema del soldado no fue que no tiene facultades. El soldado puede detener, puede registrar, puede controlar identidad, está armado y si hay cualquier indicio de un ataque puede ocupar, pero podemos, por favor, hablar uno a la vez. Puede hacer todas esas cosas. ¿Por qué no lo hizo? Lo tiene que decir una investigación. ¿Por qué estaba en ese momento? Él estaba con más soldados en una oficina donde tienen unas tareas de la radio, donde manejan la radio, y cuando detectaron que iban pasando unas personas, fue a ver él solo estas personas que iban pasando. ¿Por qué se hizo eso así? ¿Cuál fue el criterio? ¿Cómo se tomaron esas decisiones? La investigación lo dirá, pero no era lo ideal. Claro, decían ahí las autoridades, una acción que por protocolo se debe realizar en compañía de más funcionarios, de más militares, compañeros que estaban en este punto de resguardo fronterizo, de observación, pero que finalmente él decide hacer solo y
¿Qué dijo la ministra Maya Fernández, la ministra de Defensa? Que ocurre este hecho, se ha atacado por la espalda, sale solo, pero no estaba solo en lo que es este puesto de observación, y que además hablan las autoridades de que en ese sector justamente el clima es muy complicado, es un sector bastante hostil, por lo tanto que se han reforzado en el último tiempo las medidas también para el resguardo fronterizo. Escuchemos qué dijo la ministra Maya Fernández. No se encontraba solo, él sí se encontraba en la sala de radio cuando sale, porque por radio se anuncia, se alerta que hay personas que están cerca del puesto de observación en territorio nacional, no cruzando la frontera, y por tanto él sale y ahí es donde ocurre el hecho, se encuentran con mujeres y se acerca para identificarla y es atacado por la espalda. En este caso específico, como fue una reforma constitucional, tenemos reglas de uso de la fuerza y por tanto obviamente las pudo haber aplicado. Claro, desde el Ejército informaron y anunciaron también que ellos presentaron la denuncia a Carabineros, también es algo que está investigando el Ministerio Público, la Fiscalía, así que nos vamos a quedar muy atentos a esa investigación y por supuesto también a las próximas votaciones en el Congreso en torno a lo que es el resguardo fronterizo y también por supuesto las medidas que se están tomando por parte de las autoridades en esa zona. Le agradecemos la información a Francisca Cárdenas y seguimos con más noticias. El ministro de Energía planteó esta posibilidad de que una empresa estatal esté a cargo de parte de la distribución eléctrica, una idea a explorar. Dijo, bueno, esta idea surge luego de las grandes críticas del trabajo de Enel y de otras compañías que aún tienen además a miles sin luz. Sin embargo, Pilar Gutiérrez nos muestra la división que esta iniciativa o que esta idea generó en el gobierno. Tener una empresa estatal que se encargue de la distribución eléctrica. Esa fue la idea que planteó el ministro de Energía en entrevista con La Tercera este domingo, a raíz de los prolongados cortes de luz en el país y que llevó al gobierno a empezar el proceso para revocar la concesión a Enel. Miremos el fondo del problema, lo cual incluye, por cierto, el nivel de participación del Estado y la manera en que el Estado participa y tiene las herramientas necesarias para responder a una emergencia. Sin perjuicio de eso, también quiero aclarar que el foco hoy está, el primero, en cerrar la brecha de reposición del servicio. En ese sentido, esta es una discusión de fondo que tenemos que dar como país. Un debate que puso sobre la mesa el ministro para evitar que una situación como la actual vuelva a suceder, ya que 25.000 clientes siguen sin luz a nivel nacional luego de 11 días y las empresas eléctricas no han podido dar respuesta a tiempo. Acá lo que importa es que a las personas reciban un servicio que es el adecuado, que no ha ocurrido porque las empresas no lo han hecho bien. Y eso, por supuesto, implica conversar, rediscutir, ver distintos modelos. Es razonable que el Estado tenga participación en algunos espacios. Nosotros, de hecho, como gobierno ya lo hemos hecho. Pero la idea de contar con una empresa estatal generó divisiones en el gobierno, ya que aunque consideran que es un debate legítimo dada la contingencia, la prioridad en este momento es restablecer el servicio de los clientes que siguen sin luz. Lo que ha señalado nuestro gobierno es que la participación del Estado no es la solución para la urgencia ahora, es una discusión legítima que nuestro país debiese dar. Esto no es llegar y sacar una propuesta debajo del sombrero. Esto implica, como lo ha dicho el ministro de Energía, una discusión, porque frente a estos eventos el Estado no tiene musculatura. Quien directamente no coincide con la idea de una empresa estatal es la ministra de Obras Públicas, ya que señaló que los recursos del Estado son limitados para invertir en infraestructura. Pensar que el Estado va a tener recursos para afrontar todo eso, yo creo que es una ola, para decirlo. No hay posibilidad, por lo tanto aquí la asociación público-privada es el camino. En el empresariado surgió la misma duda sobre la capacidad de financiamiento del Estado. El Estado chileno y la falta de recursos que tiene, me parece que no veo que tenga cómo hacer las inversiones que se requieren para asumir una responsabilidad de esta naturaleza. La estatización eléctrica no solo generó disensos en el gobierno, los diputados también mostraron distintas posturas ante la idea. No existe ninguna participación del sector público, está concentrado exclusivamente en el sector privado y eso impide tener, por ejemplo, respuestas más adecuadas ante situaciones críticas. Pretender iniciar un proceso de estatización es retroceder lo que muchos países han ido avanzando y el nuestro también. Aquí quienes pretenden utilizar el sufrimiento de los chilenos para poner
o poner sobre la mesa una agenda ideológica como la estatización, están cometiendo un gravísimo error. Un exministro del área tampoco está a favor de una empresa estatal para la distribución, ya que le preocupa la capacidad de gestión del Estado. Crear una empresa estatal va a ser una empresa, digamos, que finalmente va a terminar con muchos vicios que tienen las empresas estatales. ¿Ya? La solución, ya más que crear una empresa estatal, pasa por aplicar las normas que existen en el marco regulatorio y revisar aquellas normas que eventualmente puedan ser insuficientes para otorgar la calidad del servicio que se quiere entregar. Un antecedente es importante. Si bien a Enel se le trata como privado en Chile, su principal accionista sigue siendo el Estado de Italia. Bueno, harto que conversar junto al presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Ricardo Meves, que nos acompaña cuando son las 8:51 minutos y está en vivo aquí en CNN Chile. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Mónica? Gusto Bien. saludarte. Bueno, mejor que mucha gente que todavía sigue sin luz, yo quiero preguntarle su diagnóstico general de cómo lo han hecho las empresas, cómo lo ha hecho Enel y cómo lo ha hecho CGE. ¿Cuál es la opinión que tiene? Bueno, lo primero es empatizar con esas 17.000 personas que creo hoy día son las que faltan para reponerle el servicio en todo el país. Si no me equivoco, 8.000 son solamente en la región metropolitana. Y claramente aquí hay una deficiencia en las empresas que están proveyendo servicios, sin olvidar lo potente que fue este fenómeno climático. Pero claramente aquí hay que poner más recursos, tendrían que haber salido con mayor anticipación a poner la cara y coordinar todos los elementos necesarios para poder haber repuesto el servicio. De hecho, nosotros desde el primer momento estuvimos ahí conversando con las empresas para poder incorporar al servicio generadores que nos conseguimos, ya sea con la Sonami, con la Cámara de la Construcción, para acompañar este proceso y que no fuera tan largo. Pero claramente aquí hay un tema comunicacional, hay un tema de expectativas también de la gente. No es primera vez que se nos corta la luz, pero sí antes se solucionaba más rápido. Y eso la gente lo debiera haber sabido oportunamente y eso no sucedió. Como las empresas y como el propio ministro ha dicho, ¿ha habido indolencia? No sé si indolencia, pero yo me imagino que no están todos los recursos, aunque se han hecho esfuerzos, eso hay que reconocerlo también. Pero ¿cómo calificaría? Si usted tuviera que definir en un concepto cómo han trabajado las empresas. Ante la emergencia se debieran haber puesto más recursos para solucionarla en menor tiempo. Y eso yo creo que no ha pasado. Y en el contacto con la gente, porque una cosa es tener que esperar por un servicio y otra cosa es no saber cuándo va a llegar ese servicio o no tener una buena respuesta. ¿Qué pasa con la empatía ahí, cree usted, de las empresas? ¿Ha faltado empatía de estas empresas con sus clientes? Yo creo que sí, yo creo que ha sido tardío la apuesta en poner la cara, de alguna manera, ¿cierto?, de las empresas y particularmente en el caso en el 10 días después de que ocurre esto, ¿no es cierto?, lamentablemente el gerente recién en ese momento informó lo que estaba pasando. Yo creo que eso debiera haber sido muchísimo antes para darle tranquilidad a las personas. Aquí hay personas que no solamente no pudieron calefaccionarse, no solamente perdieron comida y una serie de otras cosas, sino que también tuvieron otro tipo de percances que le ocasionó el apagón. ¿Usted coincide que falta empatía ahí, en la comunicación también? Yo creo que faltó empatía en la comunicación. ¿Y cómo daña? Porque está bien, son empresas y sabemos quiénes son, pero obviamente que me imagino que después igual hay de alguna manera un daño a la actividad empresarial, al prestigio, a cómo ven a los privados, los ciudadanos cuando les pasan estas cosas. ¿Usted cree que hay un daño o no? Sin duda que hay daño del sector privado, pero también convengamos en que cuando nosotros reaccionamos rápidamente y hacemos ver a la empresa que está cometiendo un error, bueno, estamos saliendo de alguna manera, ¿no es cierto?, con las críticas, pero a su vez estamos poniendo en perspectiva lo que pasa. Y la gente también tiene que entender que una situación así, a lo menos en los 61 años que yo tengo, nunca la había visto antes. Y es el equivalente a un terremoto. Y eso hay que tenerlo también presente, porque uno de alguna manera no ha medido la magnitud del problema que tuvimos. Pero podría haber sido menor el efecto si, como usted dice, se hubiera trabajado antes en la prevención. Los arreglos podrían haber sido más rápidos, podría haber sido el daño probablemente menor, si hubiéramos acotado los tiempos. Eso es cierto. Sin embargo, la magnitud del problema fue realmente gigante. Ahora, ¿usted cree que hay que cambiar el marco regulatorio? Porque en ese mismo lugar donde usted se encuentra estuvo, por ejemplo, el director del CERNAC y dijo que las multas no eran disuasivas,
que no eran lo suficientemente fuertes como para incentivar, en vez de pagar la multa, hago una inversión previa. Él decía, es más, que hay empresas que, se refiriéndose a las eléctricas, que han construido un modelo de trabajo que está incorporado vulnerar la calidad del servicio. No, yo ahí estoy en absoluto desacuerdo con el director de CERNAC. Ninguna empresa te va a incorporar una multa. Es distinto el mecanismo. Las empresas siempre vamos a evaluar un factor de riesgo que sí está incorporado en el precio, pero esto de trabajar con la multa incorporada, eso no es así. Aquí ¿Pero son disuasivas las multas, cree usted, o cree que deberían ser más fuertes las multas? Lo que pasa es que aquí el Estado, ¿no es cierto?, tiene que regular y tiene que fiscalizar. Sí. Ahora, eso también se hace ex antes y no después de. Cuando ya estamos con el agua hasta el cogote, claramente tenemos un problema. Ahora, separemos porque es interesante lo que usted acaba de decir. Una cosa es lo previo, otra cosa es después, entiendo. ¿Usted cree que faltó fiscalización previa en el gobierno? Yo creo que de alguna manera estos elementos que si las compañías están con todos los recursos puestos para atender este tipo de fenómenos, claramente tiene que haber un problema de fiscalización antes. Y en ese sentido me parece a mí que la asociación, lo escuchábamos de la ministra de Obras Públicas, el trabajo público-privado es vital para minimizar los efectos que tienen estos eventos climáticos. Y ojo, porque si el día de mañana hay un terremoto, ojalá que no ocurra, pero va a pasar, sabemos que va a pasar, hay un maremoto, bueno, claramente nosotros concurrimos con el Estado para paliar los efectos que tiene ese fenómeno. Así como lo hemos hecho también, Mónica, en los incendios, lo hicimos en los incendios forestales el 23 y lo hicimos también en Valparaíso. ¿OCG le pidieron ayuda a ustedes o no? Sí, claro, y por eso que te contaba que nosotros fuimos a apoyar no sé con si los ustedes le generadores. ofrecieron o ellos les pidieron a ustedes. Ambos estamos en permanente comunicación con la empresa. Ahora, yo le pregunto, lo de las multas, que se me quedó ahí como en el tintero, ¿debieran subirse las multas o no? Eso tiene que ver con la regulación. Si nosotros vamos a poner multas más altas, claramente tenemos que generar el espacio para que las empresas puedan hacer mayor inversiones, ¿no es cierto?, para también tener que minimizar el riesgo. Y en ese sentido es un poco perverso, ¿no es cierto? Y aquí claramente hay elementos que tenemos que prever. Por ejemplo, el sistema de cableado. Claramente hemos visto y hemos escuchado que se revitalizan proyectos de ley, por ejemplo, para submarinear el cableado a lo menos en las grandes ciudades, ¿no es cierto? O para sacar todo el cableado que es inútil no y se que, usa. Bueno, claro, eso, esa ley del Chao Cable que está hace 5 años que no hay un reglamento. Y para todo eso se requieren recursos. Y hoy día la pregunta es, ¿quién está dispuesto a pagar más por la cuenta de la luz? Nadie. Ahora, de hecho, estamos hablando de subsidios prácticamente a la mitad del país. Ojo con eso, porque claramente cuando uno tiene y los estados aplican subsidios, normalmente son focalizados a las personas más vulnerables. Y yo eso lo comparto. Pero cuando estamos pensando en subsidios para prácticamente la mitad del país, me parece que es un desincentivo importante. ¿Usted no está de acuerdo con la ley que finalmente va a subsidiar por este congelamiento de tarifas que se produjo y que después viene este incremento tan alto que se dice de alguna manera se trata de paliar eso? ¿Usted no está de acuerdo con el monto del subsidio? Para la universo? mitad del país, no me parece. Yo creo que los subsidios tienen que ser focalizados para las personas más vulnerables. Y yo no creo que la mitad del país sean las personas más vulnerables. No, no a las más vulnerables, pero probablemente a todos les duele mucho el bolsillo de esa clase media que llega apenas a fin de mes. Sin duda. Un alza sin así duda, en la cuenta. Pero aquí lamentablemente tenemos que poner foco, porque los recursos son finitos, Mónica. Entonces claramente tenemos que ponerle foco a la utilización de esos recursos. Quiero preguntarle por esta idea de la empresa eléctrica estatal, pero antes, uno de los argumentos que dieron las empresas es que con estas tarifas no podemos en el fondo hacer un mejor servicio. Y el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, aquí también, decía, no, o sea, las empresas se comprometen a un servicio de estándar X de calidad que les pone la normativa con esa tarifa. O sea, no pueden después venir a decir, no podemos dar un servicio como el que nos exige la normativa con estas tarifas. ¿Usted comparte eso? ¿Uno se puede escudar en que necesito cobrar más para dar el servicio que la ley me exige? Claramente no, porque están en la ley, ¿no es cierto? Claro. Y por lo tanto yo lo que te decía hace un rato atrás, es vital que los procesos de fiscalización de la autoridad también fiscalicen, ¿no es cierto?, que las tarifas que se están cobrando den cumplimiento a lo que establece la ley.
Ya, o sea, no se puede aludir eso, dice usted. Quiero preguntarle por esta idea de la empresa estatal. Ahora, para ser súper justo, no es que el ministro dijo que el Estado se haga cargo de toda la distribución, sino que dijo que algún porcentaje a él le parecía como una buena idea que a través de una empresa estatal podría hacer y dar un mayor grado de seguridad. ¿Qué le parece esa idea? En la práctica, cuando el Estado interviene o se asocia con el sector privado, hay que verlo bien quién es el que tiene el mayor porcentaje, porque cuando un Estado empieza a tener un mayor porcentaje que el sector privado toma las decisiones. Eso a nosotros no nos gusta, así como en algún minuto yo planteé que no nos gustaba la ley del litio porque el Estado iba a tener un mayor porcentaje que la empresa privada. ¿Y eso en qué se traduce en la práctica? Que empieza a dominar un mercado. Y en ese sentido a nosotros nos parece que cuando se produce la privatización de Chilectra, mejoran los procesos de distribución, mejoran los precios, mejora la cobertura. O sea, claramente el sector privado aquí ha hecho bien la pega en términos generales. Hay problemas, como también los hay en EFE, como también los hay en el metro, ¿no es cierto? Porque las empresas del Estado también tienen problemas. CGE, ¿no de capitales chino estatal también, en él tiene un importante componente estatal en su empresa. Ahora son Estado extranjero y eso nos lleva a otro tema. ¿No será que también nos perjudica el ser un país más pequeño y un mercado más pequeño enfrente a estos tremendos gigantes? ¿Se comportarían, cree usted, estas empresas igual si se tratara, no sé, de Alemania, Estados Unidos? No lo sé, Mónica, pero claramente aquí lo que nosotros tenemos que fijarnos y exigirle a la autoridad regulatoria, porque además, no nos olvidemos, son empresas reguladas, que haga la pega, que fiscalice y que controle. Le pregunto respecto a lo que ocurre en Huachipato. Este es un drama tremendo para cerca de 22.000 familias, porque al final son puestos de trabajo y son familias que se quedan sin ingresos. Y después de toda esta polémica que hubo, de la revisión de las normas y de las tasas que se podían cobrar por este dumping denunciado, en fin, CAP no llega a acuerdo con Molicop en el precio en que se van a vender y comprar los servicios, y al final la empresa dice, se cierra. ¿Qué le parece a usted? Después de todo el esfuerzo también que hizo la institucionalidad del país. Sí, eso es importante aclararlo porque es la institucionalidad del país y no es el gobierno. Aquí hay una institucionalidad que se llama Comisión de Distorsiones que establece, ¿no es cierto?, una sobretasa. Primero. Segundo, las empresas no se pueden poner de acuerdo en el precio porque eso afecta a otros mercados. Y si no, mañana nos van a estar acusando, ¿no es cierto? No, perdón, para que se entienda bien, cuando yo me refiero a ponerse de acuerdo en el precio es que llegaran, o sea, cuando yo vendo y compro algo, hay un acuerdo en qué precio nos ponemos, a eso me refería. Entonces, de acuerdo, pero lo que yo le pregunto es, si no es llamativo lo menos que después de todo el alegato que hubo por el tema del sobreprecio, por el tema del dumping chino, no sé qué más, y después de que se hace como institucionalidad de país una reclamación frente a esa institucionalidad, se acepta, se dice, se suben a lo que habían pedido las sobretasas, después de nuevo cierran. Sí, pero no te olvides que hay otro sector involucrado que es el sector minero, que también le pidieron que se permitiera un precio mayor y eso afecta el mercado internacional. Entonces no es tan fácil esto de que yo me pongo de acuerdo contigo para el precio, ¿no es cierto?, para venderle a un tercero. Entonces claramente cuando uno empieza a ver el origen de esto y cuando Huachipato le ha puesto más de 700 millones de dólares en estos productos, bueno, es un problema perdóname que lo diga así, crónica de una muerte anunciada, porque esto se iba a revisar en noviembre y eventualmente se iba a poner la sobretasa por un año más, que es lo que dice la Comisión. Pero en un año y medio es muy difícil revertir las pérdidas que tiene una empresa. O sea, en simple usted me dice que Huachipato no era viable. Yo creo que Huachipato no era viable desde un inicio y eso es algo que si uno mira los números, por muy empeñoso, y yo entiendo la postura del ministro Grau, ¿no es cierto?, que hizo los esfuerzos de ir allá a conversar con la empresa, lo está haciendo hoy día también, pero claramente no da los números y en ese sentido más vale en una empresa, y eso es lo que hace normalmente la empresa privada, bueno, cerrar y cortar la sangría y tomar las penosas decisiones que hoy día está sufriendo toda esa gente, porque no nos queda más que empatizar con ellos. Pero también creo que es un momento oportuno para que el gobierno promueva mecanismos de inversión en la región, destrabe algunos proyectos de ley que están generando incerteza también en la región, como por ejemplo el proyecto de ley de pesca,
que el subsecretario no ha querido armar una mesa técnica para que los incumbentes puedan salir adelante y ese proyecto se cierre y quitar la incerteza en una región esencialmente pesquera. El ministro Grau, yo sé que también ha estado trabajando con las forestales y los pequeños predios forestales para poder volver a plantar, pero entonces creo que es importante cómo generamos procesos de inversión en una región tan importante como es la del Biobío. Tengo que irme a otro tema, así que no vamos a poder profundizar en esa ley de pesca, que es un temazo, cómo fue creada además también, y los cuestionamientos que tiene, ya está acreditado por la justicia de manera corrupta. Sin duda, también. Pero absolutamente de acuerdo con eso. Solamente decirte que cuando, aparte de todo el tema de corrupción, fue un acuerdo entre los pesqueros artesanales y los industriales por ahí por el año 2013. Claro, pero con ese tema que obviamente hacía necesario, porque no tenía legitimidad esa ley, en eso estamos de acuerdo. Quiero llevarlo al tema económico hoy día. La Tercera tenía en portada una noticia y lo cuento porque obviamente que llamaba la atención de inmediato esta salida de capitales que vuelve a subir en el primer semestre, casi se triplica en relación a los montos de hace un año. Entonces tenemos por un lado eso, que preocupa evidentemente que salgan capitales, y también tenemos otra cifra de inversión minera importante extranjera. Entonces yo le pregunto, ¿cómo entiende usted esta salida de capitales y cómo se condice una cosa con la otra? Algunos expertos dan unas razones, otros dan otras, otros dicen, parece que los extranjeros están confiando más en el país que los nacionales. ¿Cómo lo ve usted? ¿Por qué se produce esta salida de capitales y si a usted le preocupa? ¿De qué la atribuye? Sin duda que me preocupa. Hay empresas extranjeras que están comprando empresas nacionales y esos son los capitales que están ingresando. ¿Por qué? Porque ven que efectivamente pueden agrandar, por ejemplo, proyectos mineros que hoy día existen y esos están efectivamente agrandando. Y hay otras empresas que ven que en sus rubros las demoras que hay en los procesos de autorización para proyectos nuevos son de tal magnitud, no obstante que se están haciendo cosas. Está el proyecto de permisos sectoriales que lo está empujando también el ministro Grau, está el proyecto del sistema medioambiental, la ley 19.300, que también está en el Congreso, que requiere modificaciones, pero ahí está. Bueno, todo eso y la lentitud con que están pasando las cosas, claramente los capitales son volátiles. Entonces, si a mí Brasil me ofrece que en un año yo tengo los permisos para invertir, bueno, naturalmente voy a invertir allá. Y eso hace que los capitales nacionales también ven dónde es más rentable. Y los internacionales, como decía, normalmente están en proyectos mineros que ya existen y que son normalmente utilizados para la ampliación de las minas o de los proyectos que ya están funcionando. ¿Cuál diría usted que es el estado de la economía con estos cambios también en las proyecciones que se hicieron recientemente? ¿Cómo ve la situación del país desde la CPC? De hecho, veíamos las proyecciones del crecimiento, que se redujeron las proyecciones de crecimiento a un 2,3% de expansión, eso entre otras proyecciones. ¿Cuál es el estado? Porque hay distintas percepciones también respecto de si el próximo año va a ser mejor o no, esta reducción, que otros dicen sí, pero es marginal. ¿Cómo ve usted el panorama económico? A ver, en AE fui muy criticado, ¿no es cierto?, por lo que dije, los números. Poco colaborativo, le dijo el presidente. Poco colaborativo, sin embargo, hemos colaborado bastante en distintos aspectos. Pero, dicho eso, yo creo que aquí es súper importante que los números son los números que además da el Banco Central. Yo creo que, y planteamos nosotros que era importante crecer ojalá al 3 y 4%, y en ese sentido creo que coincidimos plenamente con el presidente. Lo que pasa es que los números duros son los que estamos viendo hoy día, de un 2,3, un 2,5 eventualmente de crecimiento para este año y no más que eso para el próximo año. Y eso nos preocupa, Mónica, porque vemos por un lado, yo te decía, los temas de inversión, que me tocó viajar con el presidente a Emiratos Árabes, donde fuimos a vender el país a países que realmente tienen los recursos para invertir y ojalá vengan a invertir, porque aquí hay proyectos entre el litio, entre el hidrógeno verde, el cobre verde, etcétera, que presentan oportunidades importantes, pero tienen que llegar esos capitales. Mientras eso no ocurra, no se genera empleo, no hay crecimiento y eso nos preocupa muchísimo. ¿Cómo está su relación con el presidente de la República? Bueno.
Uy, pero se le salió, no le salió muy creíble ese buena. No, pero sí ¿Tiene relación con el presidente de la República? Sí, estuvimos juntos ahí en Emiratos, de hecho en un cóctel estuvimos en las... ¿Se han limado las asperezas? No, absolutamente, nos invitó el presidente a todas las reuniones oficiales, el presidente nos subió, nos invitó, etc. Usted, antes de que asumiera el presidente de la República, ¿usted tenía prejuicios respecto a su relación con la empresa privada, cuál iba a ser, si le importaba o no le importaba el crecimiento? ¿Ha cambiado su percepción? Yo nunca he tenido prejuicio en lo personal con él. No, pues yo me refiero a su postura política. Sí con el proceso y sí con el programa de gobierno, porque claramente, y él lo ha reconocido, ¿no es cierto?, no estaba la palabra crecimiento en su programa. Y eso era así, es cosa de leerlo. Por lo tanto, claramente... O sea, estaba, pero no tenía mucho énfasis, digamos lo que lo reconoció el propio Mario Marcel. No estaba. La verdad que por ahí... Así que no decía ni una parte. Bien escondido, pero no es un prejuicio ni con él, ni con ninguna persona en particular. Con el programa, sí. Y eso se ha ido modificando, se ha ido cambiando y hoy día podemos ver que es el propio presidente el que está liderando un gabinete pro crecimiento del cual también nosotros hemos participado. Y yo espero que eso se profundice porque es tremendamente necesario ese crecimiento. ¿Está más colaborativo usted? Yo siempre he sido porque colaborativo. El presidente dijo que no. Yo siempre, su discurso no era muy colaborativo. Al ministro Marcel, a la ministra Jara, permanentemente estamos colaborando. Me nombró justo la ministra Jara y es un tema que no quiero dejar de tocar. Se anunció en la cuenta pública en junio esta idea de negociación. Uno le dice multinivel, otros le dicen ramal, según el énfasis que quieran ponerle. Quiero preguntarle cómo ve eso y en qué quedó. Bueno, yo me hice cargo y presido Consejo Superior Laboral, que se hace al alero del Ministerio del Trabajo y es una instancia tripartita. Yo presenté hace ya un poco más de un mes una agenda de trabajo que tenía que ver con la empleabilidad, que todavía no recuperamos los empleos prepandemia, que tenía que ver con la informalidad y 3 o 4 temas más. Y resulta que a la semana siguiente el gobierno llega a un acuerdo con la CUT, en el cual incorporan la negociación ramal o multinivel, ¿no es cierto? Bueno, y resulta que no era lo que a nosotros no nos incluyeron en esa negociación, claramente. Yo hice ver justamente el día viernes recién pasado a todos los que participamos ahí, que es una organización tripartita, como decía, estaba también la OIT, y la OIT hizo una presentación respecto de la organización ramal. Claramente al sector privado no le gusta una negociación ramal, no obstante es posible que conversemos respecto a eso, pero no hoy día estamos dispuestos a negociar ramalmente por las condiciones que tiene el país económicamente. Ahora, si el Parlamento lo aprueba... Bueno, eso es otra materia que habrá que discutir y lo conversaremos en el Parlamento, que es donde se hacen las leyes. Pero usted en el fondo cuando dice no estamos dispuestos a negociar ramalmente, es como decir, vamos a ir, le vamos a pedir a los ¿qué van a hacer? ¿Van a ir y le van a pedir a los parlamentarios que no legislen a favor de eso? Daremos nuestras explicaciones técnicas del por qué no nos parece una buena política pública hoy día en Chile. ¿Y cuál es el efecto que tendría, según usted, una negociación multinivel, como dice el gobierno, o ramal, como le llama usted? Digo los dos nombres para que estén sobre la mesa. Entre otras cosas puede tener un efecto muy malo en la pequeña y mediana empresa, porque normalmente el estándar va a quedar puesto por la gran empresa que hoy día negocia con los sindicatos, y las pequeñas y medianas empresas normalmente no tienen sindicatos. El nivel de sindicalización en Chile es cercano al 17-18%. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer las medianas empresas cuando le impongan una negociación ramal o una negociación multinivel? Son una de las dudas que nosotros tenemos que puede pasar ahí. Entonces, ¿y qué se contesta? ¿Qué va a tener qué efecto? No, es que por eso que el tema todavía ni siquiera se empieza a conversar, y eso es algo que lo haremos al interior del... ¿Y hay evidencia de lo que pasa? O sea, como para que a ustedes les moleste y les parezca que es malo, ¿hay evidencia técnica de qué efectos tiene la negociación ramal? Hay información que nos está entregando la OIT, que la discutiremos y la conversaremos. ¿Y la OIT está a favor o en contra? Porque la OIT se supone que está a favor. La OIT está a favor y por eso que ha hecho papers y que nosotros nos entregó los papers. Pero la evidencia en contra, ¿en qué se basa la evidencia en contra de la negociación ramal? Tenemos que ver primero la evidencia a favor que tiene. Pero puede ser un prejuicio pero entonces, si estamos recién partiendo de la conversación. Pero entonces, ¿por qué no le gusta si no tienen evidencia en contra? Por las cosas que te acabo de decir, que los impactos que podría tener particularmente en la mediana y pequeña empresa. Cierro preguntándole, usted se reunió estuvo en una reunión que estuvo la canciller Mondino, ¿no? Sí.
¿Sí? Sí. ¿Y qué le pareció que en esa visita del presidente Milei a nuestro país sea con un énfasis en el sector privado y la primera visita de un presidente de Argentina no sea una visita de Estado y con tiempo y con el presidente de la República? Yo soy esencialmente institucional, Mónica, por lo tanto yo hubiera preferido que esa visita hubiera sido una visita de Estado, que hubiera ido a ver al presidente de la República. A la Moneda, me imagino. A la Moneda, obvio. Si es una visita de Estado, va a la Moneda, a ver al dueño casa, y en ese sentido me parece a mí que se debería haber planificado con bastante más anticipación y después hubiera tenido una reunión con el sector privado. No obstante eso, separo las dos cosas porque la reunión con la canciller fue una reunión privada con ella, donde estuvimos con nuestros pares de las distintas ramas de la producción argentina y el presidente Milei llegó bastante más tarde, cerca de las 19 horas, a exponer ante los que estábamos ahí presentes también. Pero yo soy esencialmente institucional y por lo tanto me parece que debió haber sido una visita de Estado. Cierro preguntándole, hay un acuerdo, no necesariamente respecto a todo el contenido, pero al menos respecto al proceso de tramitación de la reforma de pensiones. ¿Usted cree que eso es una buena o una mala noticia? Y esta idea que se vaya llegando a un 3% directo a las cuentas, más un 2% con un préstamo por unos 20 años y un 1% para la diferencia entre hombres y mujeres, ¿le parece que es una buena noticia o encuentra que no? Mira, nosotros ya técnicamente hemos hecho todos nuestros planteamientos. El acuerdo que se llega es un acuerdo que de alguna manera establece un marco de referencia. Hay cosas que no nos gustan, nos hemos juntado también de nuevo con los ministros y vamos a ver, recién tuvimos el detalle de ese último acuerdo, lo analizaremos y podremos dar una opinión técnica al respecto y también en la medida que vayamos viendo cuáles son las indicaciones, porque aquí no hay que perder de vista que las indicaciones son materia exclusiva del Ejecutivo, sí, seguridad social. Entonces, claramente vamos a tener que ir mirando cómo son y cuáles son esas indicaciones para saber cómo va caminando el proyecto y ahí podremos dar una opinión técnica al respecto. Ricardo Meves, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime con esta agenda abierta para revisar la actualidad. Muchas gracias a ti. Seguimos avanzando y les contamos que con el refuerzo de más de 900 carabineros, hoy inició la puesta en marcha de la segunda etapa del plan Calles sin Violencia. En total serán más de 1.600 funcionarios policiales los que se van a desplegar en la región metropolitana en todo el 2024. Eso mientras en paralelo, durante la madrugada, se descubrió un automóvil que según las autoridades sería utilizado para un acto delictual, comillas, así lo dijeron las autoridades, de alta connotación. Veamos los detalles en el informe de Valentina Nieto. No se trataba solo de un vehículo abandonado más, lo que escondía este automóvil en la intersección de Coquimbo con Santa Rosa. Claro estaba, sería parte de algo más grande, armas, municiones y explosivos. Esta noche hemos periciado un vehículo, ¿no es verdad?, que se encuentra vinculado a este tipo de hechos. Se está trabajando en este momento en el sitio del suceso. Esta es una investigación que está en desarrollo. Por el momento tenemos a la vista munición, se está periciando el vehículo que se encuentra a mi espalda desde hace un par de horas, que se ubicó en este sector de Santiago Centro y en materia de investigación por el momento. Aunque aún no hay detenidos, de lo que sí hay certezas es de sus intenciones. Los sujetos que utilizaban este vehículo, el que además se mantenía en cargo por robo, habrían estado concertados con otra banda delictual para entregarles el armamento. Como estaba detectada desde antes esta entrega, se interceptó el vehículo y se encontró efectivamente el armamento. Hay elementos en la investigación de que el destino de estas armas era realizar un acto delictual de digamos, alta connotación. Acto delictual de alta connotación que se baraja entre las teorías. Se habría tratado de un ataque a un recinto carcelario. Eso según confirmó el gobernador Orrego. Santiago necesita, y Chile también, una mano dura en materia carcelaria que permita que estas bandas no sigan cometiendo delitos dentro, bien por el hallazgo, pero mal por su existencia. Preocupante hallazgo que dicen las autoridades es el reflejo de la crítica situación de seguridad del país, una que llevó al gobierno a aplicar estrategias como el plan Calles sin Violencia, el que este lunes se puso en marcha su segunda etapa. Desde esta mañana, en la región metropolitana, van a estar más seguros y seguras, porque van a haber más de 900 efectivos nuevos de carabineros
que resguardarán y van a fiscalizar aquellas zonas con mayor tránsito de personas. Se han identificado 400 puntos estratégicos de mayor población flotante, donde hay mayor comercio ilegal. Refuerzo policial que se suma a los 616 carabineros ya desplegados en julio pasado. La tercera fase del plan comenzará a regir el último trimestre de este año, con la incorporación de 144 efectivos para rondas nocturnas. La delincuencia no reconoce límites administrativos. Se organiza en una comuna, delinquen en otra, se escapan a otra y se esconden en otra. Tuvimos el enjambre, esta primera fase de este aumento del Plan Calle Sin Violencia 2.0, que le denomino yo, pero se requiere, junto con eso, presencia permanente, cambiar la distribución territorial de los carabineros. En las 3 etapas del plan serán en total más de 1.600 carabineros desplegados, medida valorada por los alcaldes, los que piden, eso sí, se considere el actual contingente en las comunas. Hay comunas donde cada 800 personas hay un carabinero, comunas como la nuestra cada 1.500 personas un carabinero, lo que uno esperaría que estos nuevos carabineros lleguen a aquellos lugares donde los datos están diciendo que están pasando cosas violentas. Nosotros esperamos también que efectivamente lleguen a Padre Hurtado, porque las comunas rurales, como la nuestra, ¿cierto? Y las 18 comunas rurales de la región metropolitana, la verdad es que vemos cómo en la movilidad del delito se va precisamente a nuestras comunas. En el Estado Central circulan 9 millones de personas mensuales solo por el eje de la Alameda. Y es por eso que en estos lugares donde hay alta concentración de personas, de delitos y también de incivilidades, el poder contar con estos dispositivos adicionales para nosotros nos resulta bastante beneficioso. Terminales de buses, trenes intermodales, estaciones de metro son parte de los sectores considerados. Lo son también los mercados como Lo Valledor y La Vega Central, en donde han habido graves incidentes. Entiendo que vamos a tener 5 puntos que vamos a tener protegidos gracias a este plan enjambre. Para los peatones, yo entiendo que Carlos Baldovino va a ser un punto de control. También entiendo que la calle La Rural. Primero que nada tiene que haber una comunidad proactiva. Segundo, creo que son pasos que se empiezan a dar y donde veía un carabinero empieza a cambiar, vuelvo a insistirte, cambia la percepción, te da más seguridad y eso creo que son los primeros pasos. Segunda etapa del plan Calles Sin Violencia, al que se suma el refuerzo a la PDI, con el aumento de las fiscalizaciones de control migratorio y el incremento en más de 100 funcionarios de la unidad dedicada al tráfico de drogas, uso de armas y patrimonio criminal. Luciano Pitronello, condenado por instalar una bomba en 2011, murió tras recibir una descarga eléctrica. El hombre de 35 años se encontraba en riesgo vital desde el viernes tras ser parte de un accidente en el Parque Hurtado, en el Parque Padre Hurtado, todo esto en la comuna de La Reina. El hecho se produjo mientras manipulaba una grúa pluma que al hacer contacto con un cable de alta tensión provocó un incendio. La descarga le generó un paro cardiorrespiratorio y heridas de extrema gravedad que lo mantuvieron internado en la clínica Las Condes. Pitronello se hizo conocido por su participación en el fallido atentado a una sucursal bancaria en Santiago que le ocasionó la pérdida de una mano y varias otras lesiones al explotar el artefacto, que era un extintor cargado con pólvora negra. Y en otras materias, el CERNAC y el Ministerio de Energía detallaron las indemnizaciones que tendrán que entregar las compañías eléctricas a los usuarios por la falta de suministro. Una corresponde a la Ley General de Servicios Eléctricos y otra a la Ley de Protección al Consumidor. Además, se emplazaron a todas las distribuidoras involucradas a sumarse a un procedimiento voluntario. María Luisa Carrión con el tema. ¿Deberían ser con descuento en la boleta o con dinero o transferencia? Descuento en la boleta, porque no todo el mundo tiene donde recibir el dinero. En la boleta, obviamente, sí. ¿Por qué? ¿Por qué boleta y no práctico. Dinero? ¿Y si hay pérdida de alimentos, electrodomésticos dañados? Bueno, ahí debería, obviamente, la compañía que corresponda debería responder con los reembolsos de dinero correspondientes. Discusión en la calle y también entre autoridades, porque aunque no todas las compañías de distribución eléctricas han aceptado por ahora un procedimiento voluntario colectivo, eso no quita que se esté discutiendo el mecanismo en que se podría compensar ese monto vía Ley de Protección al Consumidor. El CERNAC, eso sí, puso una alternativa sobre la mesa. Nos parece que el mecanismo más rápido y ágil para que las personas puedan recibir esta compensación también legal
en el marco de la ley del consumidor sea a través de descuentos en la propia cuenta. ¿Por qué? Porque identificar a un consumidor que no es directamente el cliente y que es arrendatario, por ejemplo, de la vivienda y por parte de las empresas identificar métodos de pago como cuentas, es un proceso muy engorroso que además tiene costos. Yo me pregunto si a la gente que perdió toda la mercadería va a poder recuperar esa mercadería yendo a pagar al supermercado con descuentos de cuenta. No se puede, no se puede. Por lo tanto, el descuento puede ser una de las formas de solución, pero no puede ser la única, porque hay muchas personas que el daño que se les causó requiere una compensación inmediata de manera tal de poder recuperar ese daño. Hasta el momento, solo Enel ha aceptado someterse al proceso cuyo monto máximo promedio sobrepasó los 43.000 pesos en el corte de luz de mayo pasado. Chilquinta, Saesa, Frontel y CGE, que ya dijo que no públicamente, no han respondido de manera formal al CERNAC, organismo que informó que no es necesario realizar trámites extras para obtener la indemnización. Dado que el CERNAC representa a todos los consumidores del país, no es necesario que los consumidores afectados reclamen explícitamente o expresamente en el CERNAC para efectos de resultar favorecidos con un futuro acuerdo compensatorio. Con todo, siempre será importante que los consumidores reclamen ante el CERNAC para efectos de que nosotros, como Servicio Nacional del Consumidor, conozcamos con detalles cuál es la situación. Sobre todo aquellas personas que tienen daños mayores, por ejemplo, en sus viviendas, automóviles o perdieron electrodomésticos y alimentos. Ahora, además de esta eventual compensación por la ley del consumidor, existe la que se entregará sí o sí por la Ley General de Servicios Eléctricos por el no suministro de la luz. Instruimos el día viernes a las empresas que nos entreguen los datos de facturación, porque lo que cómo se construye esta compensación es que uno toma el promedio de consumo de las personas y esa diferencia se multiplica por un factor que determina la energía a compensar. Eso es lo que vamos a adelantar para tratar de que se refleje como un descuento en las próximas boletas. Esto será de manera automática y usted no tendrá que realizar ningún trámite. Con todo, parlamentarios del Frente Amplio pidieron al ministro de Energía poder aumentar el monto de las compensaciones. Nosotros queremos que las compensaciones no solo se dupliquen, sino que se quintupliquen. Creemos imprescindible y necesario que la gente pueda realmente recibir una compensación rápida, eficaz. Ya lo dijimos, no queremos las compensaciones de papel confort. Todas estas multas van en beneficio o al fisco. Nosotros lo que hemos pedido al ministro, y así lo ha acogido, es que estas multas se vayan directamente a los subsidios. Creo que lo relevante no es las cantidades que se puedan recaudar. Lo importante es que esos recursos lleguen lo antes posible, con sentido de urgencia, a los clientes afectados. Y también que se pueda considerar dentro de esos recursos, por lo menos algo que se pueda destinar a la modernización del sistema. Más de 8.000 clientes seguían sin suministro a las 3 de la tarde en la región metropolitana y poco menos de 7.000 en la Araucanía, en una emergencia que, aunque comienza a disminuir, aún mantiene a miles de familias en la oscuridad. En una nueva aparición pública, la expresidenta Michelle Bachelet evitó referirse a las especulaciones sobre una tercera candidatura presidencial y aludió a la necesidad de nuevos liderazgos en la centroizquierda, un argumento que compartió el líder republicano José Antonio Kast, con quien empata en popularidad presidencial según las últimas encuestas Criteria y CADEM, y quien criticó fuertemente a Michelle Bachelet. La nota es de Estefanía Bustamante. Desde auditorios llenos hasta historias en redes sociales. La expresidenta Michelle Bachelet suma apariciones públicas como también puntos en las encuestas que la posicionan hoy como una de las posibles presidenciables. Una incógnita que no solo ronda a su sector, sino que incluso a quienes participaron de la más reciente actividad de la exmandataria. La verdad es que piensan que la vez pasada, a esta altura del año del partido, el nombre de Gabriel Boric no existía. Es que yo creo que hay mucho camino por andar. Hay que esperar y no están tan apurados ustedes los periodistas por este tipo de cosas. Yo ando mocha en la vida, yo ando mocha. Entre risas sortió la interrogante que desde el mundo político surge entre varios oficialistas luego de aparecer en varios sondeos. Según la última encuesta CADEM, por ejemplo, Bachelet empató con el líder republicano José Antonio Kast y quedó a solo 4 puntos de la alcaldesa Evelyn Matei. Su gobierno fue el gobierno que hizo que el país empezase a retroceder. Y por lo tanto, si ella quiere volver a gobernar,
va a tener que explicar por qué ahora los chilenos tienen que confiar en ella cuando ella dejó al país peor de lo que lo recibió. La izquierda no ha sido capaz de generar nuevos liderazgos en el último tiempo. Por eso, dada esa incapacidad, hoy tienen que recurrir a la figura de Michelle Bachelet como candidata presidencial después de 10 años de su última elección. Aunque dijo que le encantaría competir con Bachelet, Kast, eso sí, apuntó a un problema identificado también por la expresidenta, la necesidad de rostros nuevos en el llamado progresismo. No quiere decir que rostros jóvenes necesariamente, pero sí rostros nuevos, dijo la ex alta comisionada desde la Universidad Adolfo Ibáñez. Cuando el presidente Boric fue electo, probablemente un año y medio antes muy poca gente se imaginaba que él iba a ser el presidente de la República. Y lo digo porque estamos un año y medio de la elección, ¿no? Por lo tanto, frente a eso, yo no daría por cerrado ningún escenario, ni sería tan tajante en decir no hay liderazgo o sí los hay y decir cuáles son. Para algunos hay potenciales rostros que aún pasan desapercibidos frente a liderazgos indiscutibles de la centroizquierda, según la presidenta de la Cámara, como lo es la expresidenta. De manera transversal destacan su capacidad de convocar al sector, que se ha dividido frente a diversas materias. Sin duda ella tiene un liderazgo, reitero, y una posición. Si ella quiere o no quiere, eso es algo que tiene que definirlo, comunicarlo ella. Ella sabe que va a contar probablemente con el apoyo y se lo han manifestado los distintos partidos políticos y el nuestro también. La cualidad que tenga la eventual candidatura de la figura que concite, digamos, una empatía mayoritaria, tiene que asumir este concepto de unidad en la diversidad. Por esa unidad es que el presidente del Partido Comunista fue uno de los que manifestó que la proyección presidencial de Bachelet sería el deseo de muchos. Lo hizo en la última reunión sostenida entre los partidos oficialistas, la ADC y la exmandataria desde el Congreso. Nosotros esperamos que ojalá surjan rostros nuevos, pero si ante esa situación no ocurriese, por cierto que ninguno de nosotros va a tener duda. Creo que sería una tremenda derrota generacional el volver a tocarle la puerta a la expresidenta Michelle Bachelet, que desarrolló 2 gobiernos espectaculares. Mientras se potencian los nuevos liderazgos, algunos ponen sus fichas en Michelle Bachelet. Y es que la expresidenta seguirá en diferentes actividades públicas con el objetivo de apoyar a las y los candidatos de las elecciones municipales de octubre. Y seguimos avanzando para contarles que el Ministerio Público solicitó audiencia para formalizar a los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos. Los profesionales van a enfrentar cargos por los delitos de cohecho y lavado de activos en el contexto del denominado caso Audios. Esta petición se suma a la acción judicial interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos en contra de ambos investigados y de Luis Angulo, pareja de la abogada Villalobos. El nivel acusatorio es por un perjuicio fiscal que se estima en 1.000 millones de pesos de parte del Servicio de Impuestos Internos, debido a que no se habrían declarado ingresos recibidos en distintas sociedades y también por un presunto uso de facturas falsas. El abogado Luis Hermosilla ya declaró en calidad de imputado la semana pasada. Y a pocos días de vencer el plazo para retirar candidaturas ante el servicio electoral, continúan las tensiones entre Chile Vamos y el Partido Republicano para definir postulaciones únicas en el sector de la oposición. El llamado fue claro desde el gremialismo, comillas, hacer el mayor de los esfuerzos para tener candidatos de unidad y evitar un eventual triunfo del oficialismo. Pese a ello, aún no hay señales de acuerdo entre las tiendas de derecha ni anuncios tampoco relacionados en la materia. El informe es de Colomba Eichholz. La esperanza es lo último que se pierde. Y con el Partido Republicano vamos a hacer el esfuerzo hasta el último día. Ese ha sido el mensaje reiterado que ha hecho Chile Vamos por estos días, un llamado a la unidad para llevar candidaturas únicas en aquellas comunas y regiones en donde hay más de un postulante de oposición inscrito, pero que hasta la fecha no ha sido bien recibido por las tiendas que conforman el sector. Nosotros le hicimos un llamado en conjunto que Renovación Nacional llevó por en este mismo lugar al Partido Republicano para que hiciésemos encuestas y así apoyar al candidato mejor aspectado, comprometiéndonos a desistir de las candidaturas en aquellos casos que nos tocara a nosotros bajar esas candidaturas. El Partido Republicano el mismo jueves nos contestó
que no estaban dispuestos a hacer encuestas. Y hoy, en base al acotado tiempo restante para retirar candidaturas ante el servicio electoral, la posibilidad de realizarlas no sería factible. Aún así, desde Chile Vamos insisten en llevar adelante conversaciones con el Partido Republicano para zanjar nudos en comunas como Concepción y la región del Biobío. Todos los partidos hemos hecho un esfuerzo, pero este es el momento del esfuerzo final al que hacemos un llamado especial al Partido Republicano y también a otros partidos a deponer de candidaturas que no son competitivas, y probablemente el caso de Biobío, que es el que más hemos hablado, es evidente. Hagamos un esfuerzo por tener candidatos de unidad. La unidad, por supuesto, es necesaria y es deseable. Lamentablemente hay distintos gestos que nosotros esperábamos que no recibimos, y viceversa es el argumento que ha dado otros partidos respecto del nuestro. Mismo gesto que el Partido Republicano sí ha hecho en otras comunas respecto de Chile Vamos, pero lamentablemente no hemos recibido una contrapartida. Aún están a tiempo de hacer algo similar y sería bueno que así ocurriera. Puesto que en la comuna de Concepción el candidato del Partido Republicano no está disponible para deponer su candidatura, una que disputa con la gremialista Valentina Pavés Van Rieselberghe y el social cristiano Héctor Muñoz. Yo lo que esperaría, pensando en los penquistas, es grandeza y realismo. Somos la única alternativa real de cambio. Eso es lo que indican todas las encuestas, y por lo mismo yo espero que podamos ir en unidad en Concepción. Hemos demostrado que el candidato, además también en la encuesta sí lo dicen, el candidato que hoy día gana la elección en Concepción es Héctor Muñoz. Entonces nos parece extraño que una de las comunas en las que en realidad nuestro candidato es mucho más fuerte, nos pidan deponer a nuestro candidato. Solicitud que Chile Vamos no solo hace a los partidos mencionados, sino que también a candidatos que compiten como independientes. La candidata única de Chile Vamos, y yo diría que de buena parte de toda la oposición, es Carla Rubilar. Efectivamente existe la candidatura independiente de Felipe Osantón, que yo esperaría que, reflexionando y viendo cómo finalmente se desencadenaron todas las candidaturas, finalmente opte por dejar hasta aquí su pretensión. Y en caso de hacerlo, realizar dicho trámite antes de este jueves 15 de agosto, cuando vence el plazo para retirar candidaturas ante el CERVEL. 9:36 p.m. Les contamos que 2 astronautas de la NASA aún no logran volver de la Estación Espacial Internacional en una misión que duraría pocos días y que se ha convertido en meses. El problema es que aún no hay fecha oficial para su retorno a la Tierra. ¿Por qué? Los detalles los tiene Magdalena Fuenzalida. Sunny Williams y Butch Gilmore llegaron a la Estación Espacial el 6 de junio de este año. Una estancia que debía durar solo 8 días, pero que ya suma más de 60 y sin una fecha de retorno. Misión que se ha prolongado por fallas en el sistema de propulsión de la cápsula Starliner de la empresa Boeing, que los traería de vuelta. Se encontraron fugas, principalmente en el sistema de la propulsión y en uno de los propulsores que se estaba apagando. Lo primero que se hace es monitorear que tal vez se pueda volver a usar. Lo que puede que pase, y de hecho se está diciendo que es muy posible que ocurra, es que finalmente volverían con SpaceX, pero en una misión que SpaceX hará en septiembre, donde va a enviar también astronautas y va a esperar para que se incorporen y bajen con ellos. Sin embargo, expertos explican que desde la empresa Boeing, quienes se encuentran dentro de la carrera espacial privada, siguen con la esperanza de que puedan arreglar el problema. Hay que recordar que el objetivo y la razón por la que están estos astronautas en la estación espacial es precisamente para probar esta sonda que presentó esta falla. Entonces, sigue siendo parte de la misión que tienen estos astronautas, el poder comprender y resolver cualquier dificultad que tenga esta sonda. Y en ese sentido, este tiempo que se da tiene que ver con eso, cuánto es lo que ellos piensan que les va a tomar reparar y entender bien este mal funcionamiento de la sonda. Si bien ya se ha enviado abastecimiento para los astronautas, la preocupación también está en el impacto que podría tener esta extensión de su estadía en su salud, tanto física como mental. Estás en espacios muy reducidos, estás con gente, digamos, 24/7. Entonces, esa situación a la cual no está acostumbrado el ser humano puede generar tanto estrés que también eso vaya afectando el resto de tu rutina. Y por otro lado, bueno, el aspecto físico de estar sin gravedad, que así desde lejos parece muy divertido,
cuando uno está en esa situación por mucho tiempo, el cuerpo empieza a resentirlo porque no está acostumbrado a estar sin gravedad. Creo que son 2 horas diarias que tienen que estar haciendo ejercicio para no perder, para no descalcificar los huesos, para no perder musculatura. Aún así, este no es el primer caso de astronautas que han tenido que quedarse más tiempo en la Estación Espacial Internacional. Frank Rubio en 2023 llegó a un récord de 371 días en el espacio, cuando era una misión que debía durar tan solo 6 meses. Él en algún momento no tenía en qué volver y tuvo que hacerse todo, enviarse una sonda a buscarlo. Y claro, esto significó un récord, uno después se queda con la historia de éxito que pudo volver sin problema. En algún sentido ese no es el caso, ellos eventualmente podrían volver en esta sonda, pero dado que han ido apareciendo cada vez más problemas, cuando da la impresión que las posibilidades de que vuelvan en la misma Starliner van disminuyendo con el tiempo. Hasta ahora la NASA ha pospuesto el lanzamiento de la Crew Dragon de SpaceX hasta después del 24 de septiembre para dar tiempo a resolver la situación, mientras que Boeing continúa trabajando en una solución para los problemas de Starliner. Si no se logra, Wilmore y Williams podrían ingresar a la Tierra a bordo de una nave de SpaceX en 2025, lo que marcaría un hito en la competencia espacial entre las dos compañías. Con los pies bien puestos en la tierra cuando son las 9:41. Llega Alicia Contreras con toda la información internacional. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú, Mónica? Bien también. Qué bueno. Partimos en Rusia y en Ucrania porque hoy se confirmó que por primera vez Ucrania ingresó en una ofensiva terrestre en Rusia. Ya están en territorio ruso, dicen que se apoderaron de 1.000 kilómetros cuadrados y esto pilló de sorpresa a Vladimir Putin, quien tuvo que evacuar a 130.000 personas de Rusia. Ahora, se hacen distintas lecturas de esta estrategia que está haciendo Ucrania. Por una parte dicen que es para mejorar su poder de negociación con Rusia, otros para decir que, bueno, se están armando mejor gracias a la ayuda de Occidente y pueden continuar con esta guerra y podrían incluso ganarla. Pero es difícil saber qué es lo que está intentando hacer Ucrania en esta ocasión porque a largo plazo no parece positivo ingresar por tierra a Rusia. O sustentable en el tiempo. José Tomás Arriagada hizo la nota para explicarnos más. Un registro que demuestra lo confirmado este lunes por las autoridades de Ucrania. Sus tropas militares han ingresado por tierra a territorio ruso. Una ofensiva que no se había visto en los 2 años y medio de guerra, ya que los ataques ucranianos hacia Rusia se realizaban vía aérea con drones y misiles. Durante nuestra ofensiva en el territorio de la región de Kursk, en este momento, alrededor de 1.000 kilómetros cuadrados de la Federación Rusa están bajo nuestro control. Nuestras unidades están cumpliendo las tareas asignadas. Prácticamente hay batallas en toda la línea del frente. La situación está bajo nuestro control. Las autoridades rusas confirmaron que son 28 los asentamientos tomados por tropas ucranianas, una cifra calificada como difícil por el Kremlin en una ofensiva que ha afectado principalmente a las regiones fronterizas. Desde el pasado martes, día en que empezó esta operación, en la localidad de Kursk los evacuados suman 120.000 civiles y en la ciudad de Belgorod 11.000. Ahora resulta obvio y claro por qué el régimen de Kiev había rechazado nuestras propuestas de volver a un plan de arreglo pacífico, así como las propuestas de mediadores interesados y neutrales. Parece que el enemigo, con la ayuda de sus amos occidentales, está cumpliendo su voluntad y Occidente nos combate con las manos de los ucranianos. Así que parece que el enemigo busca mejorar sus posiciones negociadoras en el futuro. El enemigo recibirá sin duda una respuesta digna y todos nuestros objetivos se alcanzarán sin duda. Hasta hace unos días, Ucrania no había confirmado la autoría de los ataques en la región rusa. Habían permanecido en silencio desde el martes pasado respecto a la operación de sus tropas dentro de Rusia. Y sigue el misterio en cuanto a los motivos específicos de estos ataques. Está totalmente justificado destruir a los terroristas rusos donde quiera que estén, desde donde quiera que lancen sus ataques, aeropuertos militares rusos, logística rusa. Vemos los beneficios que esto puede traer a la paz. Hay que obligar a Rusia a la paz, especialmente si Putin está tan decidido a luchar.
Un ingreso a territorio ruso por parte de Ucrania que no se había visto en estos 2 años y medio de conflicto y del que Rusia promete una respuesta, lo que asoma una escalada en este conflicto y que complica las negociaciones de paz que se están tramitando hace meses. Al parecer, ella mañana tendría que declarar en el consulado argentino en Madrid, pero hasta ahora también es reservada la investigación. Estamos atentos a eso. Y pasamos al siguiente tema. Nos vamos ahora a Atenas, porque hay un incendio bastante grande en Grecia. Son incendios forestales que suelen ocurrir en el verano, pero que estas llamas se han extendido casi 25 metros de altura porque hay un clima muy seco y también porque este es uno de los veranos más calurosos en Grecia. Se han tenido que evacuar distintas casas, distintos hospitales. Los servicios han atendido por lo menos a 13 personas por quemaduras y también por quemaduras respiratorias, también a 2 bomberos. Grecia está pidiendo ayuda a la Unión Europea para combatir estas llamas que comenzaron el domingo y que se siguen extendiendo hasta el día de hoy. Hay fuertes vientos, por ende las llamas también están... no se puede predecir hacia dónde van por estos fuertes vientos. Ahora, el verano en Europa está con altas temperaturas. De hecho, según un informe, el año pasado, en 2023, 47.000 personas murieron a causa del calor. Un verano que en los próximos veranos probablemente va a ser más caluroso por las crisis climáticas. Sí, dijeron que la población se está adaptando a estas altas temperaturas, que sería una buena noticia, pero que de aquí va a ser cada vez peor los veranos en ambos continentes. Se superaron los 40 grados hoy día en París, por ejemplo, también en Italia están en la alerta roja y también, por supuesto, en Grecia. Y terminamos con la imagen del día, algo más ameno. Un perrito para ti, ¿qué te gusta? Me gustan los perritos. Seco se llama. Un perrito, sí, de Corea del Sur que detecta, es seco, porque detecta chinches. ¿Chinches? Porque en Corea del Sur están preocupados porque los atletas que participaron en los Juegos Olímpicos puedan traer algunos chinches en sus maletas, que puedan ingresar al país estos insectos pequeños. Entonces tienen a seco que detecta los chinches. Mira. El único can adiestrado para eso. Yo pensé que iba a detectar droga, pero detecta chinche. Mira. Bueno. Bien bonito seco sí, también. Lindo seco. 2 años tiene. Muy bonito, muy bonito. Ya. Estupendo. Entonces con seco y la seca nos vamos a la pausa y volvemos con más. Va a estar otro seco. Don Rodrigo Herrera con todo el deporte acá en CNN Prime. Pausa y volvemos. Bueno, antes de cerrar, les mostramos en nuestro sitio web, ahí lo ven, Miley Cyrus, Jamie Lee Curtis y Harrison Ford son honrados como leyendas de Disney. Estuvo el propio ratón Mickey para recibir a Miley Cyrus porque, entre otras cosas, ella dijo que estaba muy orgullosa de haber sido Hannah Montana, así que se enorgullecía de su pasado y todo lo que le había permitido como plataforma. Así es que lo pueden revisar como siempre en nuestro sitio web cnnchile.com y a la derecha ven otra entrevista que tenemos ahí muy importante que hicimos durante la semana pasada. Primera vez que hablaba con un medio de Latinoamérica, el Centro Carter, la jefa de la delegación electoral observatoria de Venezuela y nos dijo muchísimas cosas como que las actas están, pero nos han dado a conocer por razones evidentes que los datos del gobierno del régimen de Nicolás Maduro son falsos, entre otras cosas que nos dijo la jefa de la misión observadora. Y ahí está entonces con Disney, con los homenajeados entonces por el ratón Mickey y compañía. Nos despedimos entonces en CNN Prime, pero ojo que viene CNN Tiempo y después nos reencontramos como cada lunes en Aquí se debate. Ni les digo el panel que tenemos y como no se los digo, me despido. Lunes 12 de agosto, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.